En esta noche, pues voy a traer una reflexión de la palabra, ¿verdad? Para compartirla con todos ustedes y con los que están por Facebook también. Los que nos acompañan por Facebook, esta es su iglesia también. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Y esta reflexión de la palabra se encuentra en el libro de Segunda de Reyes 22, del 3 al 11. Segunda de Reyes 22, del 3 al 11. Dice así: a los 18 años el rey Josías envió, el rey Safán, vamos a empezar. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para que reparen las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vamos a comenzar con quién era el abuelo de Josías. Dice la Escritura que el abuelo de Josías se llamaba Manasés y fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice la Escritura que Manasés hizo más mal que los anteriores y que todo lo que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea que fue malo de verdad y el pecado de él fue bien grande. ¿Y qué cosa? Porque el padre de Manasés, que fue Ezequías, que todo, ¿verdad?, lo han leído aquí, fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero su hijo no, todo lo contrario. O sea, el abuelo de Josías, Manasés, hizo todo lo malo delante de Jehová, pero el papá de Manasés, que fue Ezequías, hizo todo lo contrario. O sea, ese sí le servía a Dios. Empezando por ahí, vamos a empezar escuchando bien. Eso quiere decir que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Que no importa quién haya sido tu padre, que no importa quién haya sido tu madre, si fue pastor, pastora, si era diácono, si era ujiel, si hacía evangelismo, no. La relación es individual, porque los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la Escritura dice que fue tanto el daño que Manasés hizo, que Jehová no desistió del ardor con que su gran ira había encendido contra Judá por todas las provocaciones que Manasés lo había irritado. Luego de Manasés, ese era el abuelo, reinó Amón, el padre de Josías. Y este hizo lo malo ante los ojos de Jehová también. Pero a este, pues sus siervos no lo aguantaron mucho rato y en 2 años lo mataron. Y luego que el pueblo matara a todos los que mataron al rey, porque eso no se quedó ahí, pues el pueblo se rebeló y mataron a todos los que mataron a Amón, pusieron a reinar en su lugar a Josías, de 8 años. Josías tenía 8 años cuando cogió el reinado. Pero dice la Escritura que a los 18 años de edad decidió hacerle Josías unas mejoras a la casa de Dios, al templo. Porque al igual que nosotros, que en este mes, ¿verdad?, celebramos la reconstrucción del altar, las puertas, las ventanas y todas las mejoras que todos los de la congregación aportaron para poner bella la casa de Jehová, ¿verdad? Pues lo mismo quería hacer Josías.
Quería devolverle el esplendor a la casa de Jehová. Sus puertas, los muros, toda la belleza que debía llevar la casa de su Dios. Y él lo hacía de la mejor manera que él pensaba que se hacía. Él trataba de agradar a Dios en ese momento de la mejor manera que él pensaba que se hacía, con obras. Él pensaba que como él era bueno, de esta manera demostraba su amor a Dios. Como muchos hoy en día, que piensan que haciendo lo correcto, que están haciendo lo correcto y que Dios es bueno, que ama a todo el mundo. Y se han construido en sus mentes un Dios a su medida, a su imagen conforme a su semejanza. Todos sabemos que rompiendo el segundo mandamiento que dice que no te harás ninguna imagen, ¿verdad? Pero muchas personas se imaginan el Dios que ellos quieren, el que pueden justificar sus transgresiones, sus gustos y sus placeres. Yo sé que aquí no, que aquí todo el mundo conoce la palabra y conoce de Dios, pero cuando uno no cree en Dios o uno no conoce a Dios, uno cree en lo que sea, en lo que le digan. Uno está a ciegas. Pero en medio de la reconstrucción ocurrió algo mucho mejor que las obras del templo. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley que su abuelo Manasés y su padre Amón habían desechado y se habían alejado de Dios. Eso es el pecado. El pecado es todo lo que te aleja de Dios. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Eso es Romanos 3:23. Por eso el pueblo estaba, como el mundo está hoy en día. No hace falta nada más que salir a la calle y el que no quiera salir, prender las redes sociales. Y van a ver cómo hoy en día la gente se graban delinquiendo, se graban robando, se graban en borracheras. Dice la palabra en Proverbios, dice que el corazón del necio publica su necedad. Yo lo dije al principio, que en la palabra hay de todo, ¿verdad? Y hay otros que no tan solo lo hacen, sino que también se complacen, como lo dicen Romanos también. Hay algunos que no lo practican, pero se complacen con lo que otros hacen. Están todo el tiempo dando like, view y por ahí para abajo. Y están sin dirección, porque dice la Escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y así estaban ellos, perdieron dirección. Pierdes dirección porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara para hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Así de poderosa es la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y siempre que hablo de este pasaje, que dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, si ustedes se dan cuenta, es una progresión, no es que te vas a caer, es que poco a poco te vas deslizando, te vas cayendo, ¿sabes? No te caes de cantazo. Porque cuando uno deja de leer la palabra de Dios, de congregarse, poco a poco dejamos de ser miembros del cuerpo de Cristo y uno se convierte en una prótesis, sin vida. Por eso hay que perseverar en la palabra, como estaba el pueblo de Judá en ese momento. Pero dice la palabra que más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios siempre enviará a alguien con su palabra, como lo hizo con nosotros en su momento, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dice la palabra que Dios es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, aun nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aún más, siendo nosotros pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros. Y así envió el sacerdote con la palabra, y éste la dio a Safán, y éste la leyó al rey. Y cuando el rey hubo escuchado las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Josías tenía solamente 18 años, pero dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
En un momento Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que es la palabra la que tiene el poder de limpiarnos y darnos vida. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La tenemos aquí para no estar desarmados. Y en aquel momento, pues Dios envió al sacerdote Hilcías. Pero hoy nosotros somos ese linaje escogido y ese real sacerdocio. Somos ese pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Hoy somos nosotros el sacerdocio que se nos ha encargado llevar la palabra. Quiere decir esto que la juventud no está perdida, que tu vecino no está perdido, tu compañero de trabajo no está perdido, tu primo tampoco, tu hermano menos. Solamente no ha llegado ese sacerdocio. Y no han escuchado la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y nosotros somos los que calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios. Nosotros somos los que calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero Josías nunca había escuchado la palabra, pero cuando la escuchó, rasgó sus vestidos y produjo en él un arrepentimiento. Y dijo, se encuentra en 2 de Reyes 22:13, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él fue escrito. Cuando Josías escuchó las palabras del libro de la ley y vio que grande era su pecado y el del pueblo, dijo al sacerdote, ve y pregunta a Jehová por mí. Porque grande es la ira que se ha encendido contra nosotros, sí, la ira, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Yo entiendo lo que sintió Josías. Cuando yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, ya lo he contado otras veces, pero el que no me ha escuchado, aquí vamos de nuevo. Estaba yo un día en casa sentado viendo el televisor, ¿verdad? Y estaba cambiando de canales. Yo no le servía al Señor en ese momento, ni tenía en mi mente nada que ver. Pero cambiando el televisor, estaba este pastor, lo dejé ahí, y este pastor dijo, lo he dicho en otras ocasiones, usted quiere empezar a leer la Biblia y no sabe por dónde, empiece por el libro de Proverbios. Ese pastor era Charles Stanley, que ya está morando con el Señor. Ya se venció hace rato, gloria a Dios. Pero en ese momento yo no asistí a la iglesia, ni había recibido a Jesucristo como Salvador, así que lo escuché, cambié el canal y seguí mi vida. Pero dice Isaías, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Con su gran amor con que nos amó, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Sí, porque en ese momento yo no estaba ni pensando en Dios, ni buscando de Dios, pero ya Él me había salido al encuentro. Y se había manifestado. Aunque yo no había preguntado por Él, ni tenía... Bueno, para nada. Y créame, yo no pensaba que yo era bueno, porque yo no quería tampoco serlo, pero sí pensaba que estaba en lo correcto. Como hay muchas personas que piensan que están en lo que están haciendo, que están en lo correcto, aunque estén bien lejos de Dios. Así que Mariela, un día, mi esposa, me pidió un día que de regalo de madres la acompañara a la iglesia. Y le hice el regalo.
Y después me quedé yo con él. ¿Viste? Y después me quedé yo con él. Eso es como cuando uno le regala una bola de baloncesto y tú, eres para mí. Bueno, así que cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, dije, tengo que conocer a Dios. ¿Y qué manera para empezar a leer? ¿Y qué mejor manera para empezar? Leyendo su palabra. Y recordé las palabras que dijo aquel pastor. ¿Quieres empezar a leer la Biblia y no sabes por dónde? Empieza por Proverbios. Porque el libro de Proverbios es un libro que tiene comparaciones entre el justo y el malvado. Tiene proverbios sobre la vida y la conducta, lecciones morales, consejos de prudencia, justicia y equidad, exhortación a la obediencia, beneficios de la sabiduría. Y algo muy importante, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Aleluya. Y dije, wow, siempre lo digo, que dije, wow, Dios me conoce. Y me estaba enseñando una radiografía de mi vida. ¿Y cómo iba a terminar si Él no me hubiera salido al encuentro? Si Él no se me hubiera manifestado. Porque la paga del pecado es la muerte. Yo recuerdo que yo lloré como una semana. Solo en el cuarto, claro, ¿verdad? No, todavía tenía mi orgullo. Pero lloré como una semana, cada vez que me recordaba de la vida que yo había llevado. Hice memoria hasta de lo primero. De todo, desde joven, arrepentido. Y el libro de Proverbios contiene 31 capítulos, pero cuando llegué al capítulo 28, versículo 13, encontré la respuesta a tanto llanto y culpa. Dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Aleluya, aleluya. Y yo, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Aleluya, gloria a Dios. Y una vez que confesé mis pecados, se manifestó su gracia, y quitó mi culpa. Y me abrazó con misericordia y me sacó de mi miseria. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Cuando llega la palabra, es una espada que tiene que cortar lo enfermo. Lo separa. Dices, tú aquí no hay cabida más para esto. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien están todas las cosas, todas, desnuda y abierta a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y por eso es que rasgamos nuestras vestiduras. Porque la palabra crea en nosotros un arrepentimiento. Porque no hay nada que no sea manifiesto en su presencia. Aquel que en su momento tendremos que dar cuenta. ¿Y qué implica el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento implica un cambio de mente. Las cosas que yo hacía ya no las voy a hacer. Cambio de vida. Y eso fue también lo que hizo Josías. Josías también fue escuchado, alcanzó gracia y misericordia. Dice en Segunda de Reyes 22, 18, 20. Mas al rey Judá, que os he enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán días de ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Aleluya. También yo te he oído. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Y ellos dieron al rey la respuesta. Quiere decir
que todo el mal que Dios iba a traer sobre aquella tierra, como quiera, iba a comparecer. Pero Josías no lo vería. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y te va a poner en paz con tu vecino, te va a poner en paz con tu compañero de trabajo, te va a poner en paz con todo el que te quiera hacer frente. No, el problema no se va a ir, pero te va a poner en paz. Vas a estar en paz. Y quiere decir que los juicios de Dios hoy se van a seguir cumpliendo también. Pero todo el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Amén. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Tu pasado no determina tu futuro. Lo que hayamos aprendido, los disparates de la vida, las costumbres de nuestros padres, no determinan tu futuro. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando escuches la palabra de Dios? ¿Abrirás tu corazón al Todopoderoso o desecharás las palabras como Manasés y Amón? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú decides. Es un solo pequeño paso de fe y darás un gran paso a la eternidad. Si no lo has hecho todavía, la palabra dice arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Y yo, Bruli Boy, cuando tuve esa oportunidad al frente de mí, la agarré a dos manos. Yo dije, ¿aquí qué es? Y no la voy a soltar. Recuerdo que comencé a leer la Biblia como si no hubiera mañana. Luego de leerla empecé a memorizarla. Y cuando la estaba memorizando, reflexionaba en la Escritura. Porque quería estar siempre preparado para presentar defensa, como dice su palabra, ¿verdad? Con mansedumbre y reverencia. Y lo digo con mansedumbre y reverencia porque hubieron momentos que tengo que ser sincero, que a veces uno conoce mucha palabra, pero si no vas a hablar con mansedumbre, Dios no la trae a tu mente. Por más que la hayas leído, te la sabes de memoria porque vas a hacer más daño. Por eso es con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón que hay en vosotros. Me enamoré de la palabra, como dice en ella misma, dándome cuenta que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulce más que la miel y que la miel que destila el panal. Tu siervo, además, es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Aleluya. Y la pregunta es, ¿nos estamos deleitando en la palabra de Dios? Porque ser cristiano a la manera de uno es fácil, pero bajo la voluntad de Dios es para valientes. Hay que negarse a uno mismo. Hay que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es para valientes. A veces la gente dice, usted tiene miedo, métate en la iglesia a ver si esto es para cobarde. Esto es para valiente, de verdad. Tú tienes que decirle no al mundo, a todo. Esto es para valiente. La vida es corta, la muerte es segura. El pecado es la causa, Jesucristo es la cura. Aleluya. Dice su palabra que todo el que lo invocare será salvo. Josías no se quedó con lo que sabía, con lo que había escuchado. Él quiso también que todo el pueblo recibiera la misma bendición. Dice la Escritura
en Segunda de Reyes 23:2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. La pregunta es ahora, ¿y nosotros qué vamos a hacer con lo que ya sabemos? Sabemos llevar las buenas nuevas, el mensaje de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Sabemos hacerlo. Cuando yo cogí clase de capellanía, nos enseñaron el camino romano. El camino romano es un plan para llevar a todas las personas a los pies de Cristo. Es el plan de salvación. Se llama el camino romano, el cual hemos recorrido todos en algún momento de nuestras vidas, aunque no nos hayamos dado cuenta. Probablemente nos dimos cuenta, pero no sabemos qué es lo que se llama el camino romano, ¿verdad? Al igual que Josías, como leímos aquí esta noche, también lo recorrió. Josías reconoció que su padre y su abuelo lo habían llevado por el camino incorrecto y que estaba separado de Dios. Y él pensaba que con su bondad de reparar el templo, que no era malo, iba a agradar a Dios. Pero cuando fue confrontado con el verbo, la palabra, se dio cuenta que grande era la ira de Dios por cómo vivía él y el pueblo, y que la paga del pecado era la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es entrar en esa reflexión de reconocer que ninguno es bueno. Jesús lo dijo al joven rico. Ninguno es bueno, sino uno solo, Dios. Si creemos que somos buenos, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Quién mente? ¿Jesús o nosotros? Ninguno es bueno. Pero Dios proveyó un camino a la reconciliación. Aleluya. Porque la paga del pecado es la muerte. El camino de los romanos es una manera de compartir las buenas nuevas. Claro, Josías lo hacía de la manera que él entendía. Él había reconocido su pecado, que estaba apartado de la gloria de Dios, que la paga del pecado era la muerte. Él quiso que el pueblo también, ¿verdad?, gozara de esa bendición. Y el camino romano es una manera de compartir las buenas nuevas de salvación usando los versículos del libro de Romanos. Es un simple pero poderoso método de explicar que todos necesitamos la salvación, que por qué la necesitamos, que cómo Dios proveyó la salvación, cómo podemos recibir la salvación y cuáles son los resultados de la salvación. Por eso, en esta noche, yo quiero compartir con ustedes una canción que yo escribí usando versículos de la Biblia y con inteligencia artificial. Le puse melodía, ¿verdad? Pero cuando yo estudié capellanía, el camino romano fue algo que nunca lo había internalizado, pero cuando reflexioné en él me di cuenta que sí, que es la manera de todo el mundo llegar al arrepentimiento y poder presentar que hay vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en esta noche, pues yo quiero compartir con ustedes esta canción. Recuerden que la hice con la Biblia, la letra la escribí yo, pero se la cogí prestada a Jesús. Y le puse un poco de melodía con inteligencia artificial y quisiera que ahora la escuchemos un momento. Maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Pues desde mi juventud hasta ahora he llevado una vida buena. ¿Por qué me llamas bueno?, dijo el maestro. Ninguno es bueno sino solo el Dios nuestro. Vamos a llevarnos por el camino romano. Al terminar esta ruta terminaremos, hermano, porque todos hemos pecado y estamos
separados de la gloria de Dios. Todos se han descarriado, el hombre hizo lo que su corazón decidió. Más bien Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a llevarlos por el camino romano. Al terminar esta ruta terminaremos, hermano, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, roca fuerte. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo por amor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo por la obra en la cruz de nuestro defensor. Vamos a llevarlos por el camino romano. Al terminar esta ruta terminaremos, hermano, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, roca fuerte. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, roca fuerte. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo por amor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, Sí, Señor. será salvo por la obra Aleluya. en la cruz de nuestro defensor. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Padre. Bendito Dios. Camino romano. Y ese es el camino romano. Dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Y mi exhortación en esta noche es que escudriñemos la Escritura, que saquemos tiempo para leer, meditar en la palabra y memorizarla. El propósito de esta reflexión es que entendamos que Dios es Dios de oportunidades, que no importa qué tan malo lo hayamos hecho, y que lo que empieza mal, mal termina, es mentira. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Tú puedes romper ese ciclo de cualquier disfunción en tu vida o la de tu familia. La maldición generacional puede terminar contigo. Cristo ha derrotado a cada enemigo. En Él puedes interrumpir el patrón de disfunción que has heredado. Puedes romper el ciclo y dejar a tus hijos con una herencia de vida en lugar de muerte, de éxito en lugar de fracaso, de victoria en lugar de derrota y de destinos completos en lugar de sueños frustrados. No tienes que quedarte en la posición de derrotado o de patrones de conducta aprendidas del pasado. En Cristo puedes ser libre. Y si te vuelves libre, hay posibilidad de que tus hijos lo sean también. Porque no hay nada más contagioso que el ejemplo. Así es. Pero cuando escuchemos la palabra de Dios,
si respondemos acertadamente, dice la Escritura, que si alguno está en Cristo, aleluya. ¿Ves que aquí leen Biblia? ¿Lo sabía? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Les invito a que lean los versículos que comprenden el camino romano, que reflexionen en ellos para que así puedan guiar a otros al plan de salvación y que se sumen a un ministerio de la iglesia, evangelismo, hablen con Leslie, diáconos y ujieres, hablen con Ramón. Y para terminar, habiendo ya acabado, solamente quería decir que al igual que en el templo que Josías reconstruía, la palabra de Dios estaba perdida. Si esta casa de oración que acabamos de hacerle las mejoras faltara la palabra de Dios, vendría a ser solo un edificio. Pero nosotros hoy somos el templo de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Y no digo que tiene que aprendérsela de memoria, pero sí la podemos vivir. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún digo más, porque el Dios de la Biblia, que se nos ha revelado a nosotros, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que tenemos esperanza. En esta noche, habiendo acabado, le quiero dar gracias a todos, ¿verdad? Y pedirle que siempre anden armados con la poderosa palabra de Dios. La pueden tener en sus teléfonos, en sus iPads. Me gustó una vez la pastora que dijo, Marinés creo que se llama, ¿verdad? Que dijo, enciendan sus Biblias. Pues ya las pueden tener en el iPad, en sus celulares, ¿verdad? Esté siempre armado con la palabra de Dios, la cual contiene, como dijo la última vez, 66 cartuchos. Y esta no es para muerte, sino para vida eterna. Que el Señor les bendiga esta noche. Muchas gracias a todos. Y voy a orar. Señor, gracias te doy en esta hora por esta tu hermosa y bendita palabra. Gracias, Señor, que tú tomaste control, Señor, y llevaste todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y así también los que están por Facebook. En esta hora, Señor, que si esta palabra les ministró, los queremos conocer el domingo, que vengan y nos visiten, y no importa cuándo vean este culto de esta noche, ¿verdad? Si es esta semana o la próxima, si alguien que los ama se los envía, no importa, los esperamos el próximo domingo. Los amamos también y los queremos conocer. Gracias, Padre, te doy ahora por cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que con humildad aquí escucharon a tu siervo, y te doy gracias, Señor. Te pido que la palabra de cada uno de ellos, la palabra tuya more en cada uno de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo los redarguya de pecado día y noche, a cada instante, Señor. Que tú los guíes, Señor, que tú los guardes. Que la palabra tuya sea una lámpara a sus pies, Señor. Que los cubra, Señor. Que les hable en sus momentos de necesidad y en sus momentos de gozo también. Que sepan que tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Te amamos, Dios, y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén.